¿Cómo están, clubs y gente de todo el mundo? Ya perdí la cuenta qué día es de la cuarentena, mucha. La cosa es de que todos estamos encerrados en nuestras casas. Y en semanas anteriores estuve hablando bastante sobre el tema de la cuarentena, qué podíamos hacer y compartiendo bastante con ustedes. Pero hubo un tipo de comentario en mis videos que estuvo rondando y rondando en varios de ellos. Ese mismo comentario también lo utilizaban para hacer memes en Facebook. Llegan muchas personas diciendo: ¿por qué los pastores ya no sanan el coronavirus? Que ellos se les acabaron sus poderes sanadores, pues. Es que si no les das dinero, ellos no te sanan, papá. A ver, ¿dónde están tus poderes, Cash Luna? Porque resulta que Cash Luna es el más famoso, o de los más famosos aquí en Guatemala. Entonces muchas personas se agarran de eso para atacarlo por su famoso programa de Noches de Gloria, en donde él hacía sanidades frente a miles y miles de personas. Entonces la gente con mucha mala intención muchas veces habla de esto y pregunta por qué es que ahora ya no tiene los poderes que tenía antes para sanar a las personas y sana a todo el mundo del coronavirus. Esta imagen yo la publiqué en mi Facebook, que es algo que de lo que la gente habla con malicia, tal vez muchas veces, o en forma de burla. Me cae mal que las personas desconocen cómo es que funciona la fe, desconocen cómo es que funciona el cristianismo y desconocen cómo es que funcionan las sanidades en la Biblia. Este meme dice: ¿qué tiempos aquellos cuando Cash Luna sanaba a todos? Hoy usa guantes porque se puede contagiar. O sea que este virus él no lo puede sanar. Entonces la pregunta es: ¿por qué los pastores no sanan esta enfermedad? Y sí, dentro del ámbito de lo que se puede explicar sin que las personas comiencen a atacar otro pensamiento diferente al de ellas, yo se los puedo explicar. Y sí, yo sé que es un tema bien extenso, pero voy a intentártelo resumir lo más posible y de la forma que lo puedas entender lo mejor posible. Para comenzar, deberíamos de buscar cuál es la forma en la que funcionan este tipo de sanidades. Y oh sorpresa, ¿qué creen? Nosotros nos basamos completamente todo lo que hacemos en lo que está en la Biblia. Pues como cristianos es como, digamos, el manual de cómo es que funciona la fe, de qué es lo que Dios dice que hagamos y cómo es que Dios obra. Entonces todas las respuestas y todas las preguntas que puedas tener están en la Biblia. Uno de los primeros principios que podemos encontrar en la Biblia de por qué es que los pastores ya no están sanando en estas épocas, suena raro, pero es que en realidad ellos jamás sanaron a nadie, porque de ellos no depende el poder para poder hacerlo, y de eso te voy a explicar un poquito más adelante. Pero uno de los principios que podemos encontrar en la Biblia es que Dios no sana a las personas, no les hace milagros para que esas personas busquen a Dios, sino que Dios sana a las personas que creen en Él. No lo hace para que lo sigan, sino a los que ya lo sigan, a los que ya creen, Él les obra en milagros. ¿Por qué? Porque las personas por naturaleza somos malagradecidas, y una vez podemos ver un gran milagro nos podemos acostumbrar a él, y si en nuestro interior no hay un cambio verdadero, entonces corremos el riesgo de olvidar lo que Dios hace por nosotros. Y eso lo podemos ver un montón de veces en la Biblia, mucha. Cuando las personas conseguían lo que querían, estas mismas personas se alejaban de Dios y le daban la espalda y renegaban de lo que Él había hecho con ellos. Lo podemos ver con el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que Dios mismo les hacía el milagro todos los días, les hacía descender comida del cielo para que ellos pudieran comer todos los días. Ellos llegaron a un punto en que ese milagro, ese super milagro que Dios estaba haciendo con ellos, lo tomaron tan en poco que empezaron a decir que esa comida les daba asco. En una ocasión Jesús sanó a 10 personas que estaban enfermas. Estas personas se acercaron a Él y Jesús les dijo que hicieran ciertas cosas, y cuando ellos iban a hacerlas, ellos quedaron sanados. De esas 10 personas que Jesús sanó en esa ocasión, 9 de las 10 personas ya no se vuelven a mencionar en la Biblia. De esas 10, solo una persona regresó para agradecerle al Señor el milagro que había hecho con él. A lo que Jesús le respondió y le preguntó: ¿y dónde están los otros 9? Porque yo sané a 10, entonces ¿por qué solo vos regresaste? Al final Jesús le dice a esta persona que regresó a agradecerle que la fe que él había tenido lo había sanado. ¿Qué significa eso? Que las otras 9 personas, las que también fueron sanadas, también tenían fe, porque fueron sanadas de la misma forma que que sí regresó. Lo que nos deja ver es que aunque las personas tienen fe, muchas veces cuando reciben el milagro el cual estaban esperando, van a olvidar su fe
y van a dejar de buscar a Dios como lo hacían cuando tenían enfermedad. Entonces, hacer milagros para que la gente busque de Dios no sirve. Otro principio que está en la Biblia es que los milagros siguen a las personas que creen. No es que las personas que creen sigan a los milagros. En la Biblia podemos ver un montón de ejemplos de sanidades y también podemos ver otro montón de ejemplos de personas que eran sanadas pero porque tenían un demonio adentro. Este video se refiere a las personas que eran sanadas de sus enfermedades. Entonces, ¿cuál era la forma en la que Jesús sanaba cuando estaba aquí en la tierra? Porque ese es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, que Jesús, que era el mismo Dios, ¿cómo le hacía para sanar? Cuando Jesús sanaba a las personas, él lo hacía de una forma bien peculiar y siempre les preguntaba: ¿crees que podés ser sano? ¿Tenés fe? Y si las personas le contestaban sí, que sí lo tenían, que sí creían que podían ser sanados, entonces Jesús los sanaba. ¿Por qué? Porque las sanidades no operan mágicamente o por el poder de alguien, así como las personas piensan que lo tiene Cash Luna. Las sanidades operan por medio de fe, por la persona que está orando y por la persona que espera recibir la sanidad. Aunque Jesús obviamente tenía el poder de poder sanar a las personas, aunque no creyeran, él prefería preguntarles si creían en que podían ser sanas, si creían en él, para que al momento que él les hiciera el milagro, estas personas no se apartaran y lo dejaran de buscar. Él les decía: conforme a tu fe te sea hecho, y las personas eran sanadas de acuerdo a su fe. Uno de los regaños más grandes que hacía Jesús mientras estuvo aquí en la tierra a sus discípulos, y en un montón de ocasiones los regañaba porque ellos no creían, porque ellos tenían poca fe. Les decía cosas como: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Y una de las cosas que más asombraban y más alegraban a Jesús era que las personas creyeran y tuvieran fe de lo que Jesús podía hacer y de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Tenemos el ejemplo del centurión que se acercó a Jesús para que Jesús sanara a alguien de su casa, y Jesús le dijo algo como que él iba a ir a su casa a sanarlo, y él le dijo: no, Jesús, yo necesito que tú digas estas palabras, y nosotros creemos que con que solo tú digas las palabras, él va a quedar sano. Entonces Jesús se asombró de la fe que él tenía, porque él creía que únicamente a lo lejos podía ser sanada la persona solamente creyendo. ¿Y qué pasó? Pues fue sanada porque tenía fe, y Jesús se alegró y se asombró de la fe que él tenía. También había una mujer que estaba enferma que se acercó a Jesús, y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. Porque al final de cuentas de eso se trata seguir a Jesús, se trata de fe, de eso se trata el cristianismo, se trata de creer. Las personas escuchamos comúnmente en el mundo que dicen que para poder creer primero hay que ver, dicen ver para creer. Y en la Biblia claro está que Jesús dice que si nosotros creyéramos, entonces veríamos la gloria de Dios. Entonces, dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito de Dios, primero se cree y luego se ve. Cuando Jesús envió a los apóstoles, les dijo que las sanidades los iban a seguir si ellos tenían fe, si ellos creían. Y esto también aplica para nosotros, porque en la Biblia dice que nosotros tenemos también el poder, la potestad, teniendo fe para poder sanar a los enfermos. La Biblia dice que una oración de fe puede sanar. Pero entonces pongan atención, una oración de fe. Una oración de fe de la persona que está orando y de la persona que espera recibir su sanidad también tiene que tener la fe para que pueda recibirla. Entonces, en resumen de todo esto, ¿por qué los pastores ahora ya no sanan a los enfermos? La respuesta es que los pastores nunca han sanado a nadie. Lo que sana a los enfermos es la fe del pastor junto con la fe del enfermo, junto con la fe de las personas que lo estén rodeando a través del Espíritu Santo. Los pastores no tienen poderes mágicos para sanar. Es Dios a través de su espíritu y a través de la fe de las personas que obran. Y para terminar les voy a contar una historia que también está en el Antiguo Testamento. Había un general de un ejército que era bien famoso, que era de un alto rango, y dice que estaba enfermo. Dice que una de las personas de su casa le dijo que fuera a ver a un profeta de Dios, para que él la sanara, porque él tenía el poder de poder sanarlo. Cuando él llegó al profeta, dice que el profeta lo mandó a hacer ciertas cosas y él se regresó bien enojado, porque él decía en su mente, y eso lo estoy citando casi textualmente de la Biblia: yo pensaba que este profeta iba a poner sus manos sobre mí y que yo iba a quedar sano automáticamente. Pensaba que este profeta iba a poner su mano y que yo iba a ser sanado y ya. Eso era lo que este general pensaba que iba a hacer. Pero Dios no obra de esa forma, mucha. Dios no funciona así y no podemos hacer que Dios obre de la forma en que a nosotros se nos dé la gana. Al final de cuentas, este general siguió las órdenes
o las instrucciones que le había dado este profeta y recibió su sanidad. Que aplicándolo con nuestra vida en lo que estamos viviendo ahora mismo, las personas pueden ser sanadas, ya sea que Dios lo haga por medio de un milagro a través de la fe de alguien que ore por los enfermos y del enfermo que quiera ser sanado, o como en esta historia, siguiendo los pasos que son necesarios para poder ser sanados de otra forma. Que el pensamiento que tenía este general es como el pensamiento que tienen todas las personas ahora, que piensan que un pastor va a llegar al hospital, va a imponer las manos y que todo el hospital va a quedar sano. Dios no opera de esa forma. Dios podría hacerlo de esa forma, pero también lo puede hacer de otra forma, siguiendo las instrucciones que tendríamos que seguir para poder ser sanados. ¿Cuáles son esas? Una, tomar la medicina que te toca tomar si estás enfermo. 2, estar en cuarentena si no te querés enfermar. Y 3, tomar todas las precauciones del caso para no enfermarte o contagiarte. Porque se nos olvida también a nosotros que milagro no es únicamente algo súper exagerado que aparezca de la nada. Un milagro nosotros lo podemos ver cada día. Lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados, así como el pueblo de Israel estaba mal acostumbrado a que Dios hiciera un milagro todos los días y le diera de comer. Nosotros estamos acostumbrados todos los días a levantarnos, a respirar, a estar sanos y a sanarnos, y nos tomamos la medicina que pensamos que es por nuestra propia voluntad, por nuestra propia mano que nosotros podemos ser sanos, cuando en realidad nosotros podemos ver el milagro de Dios en nuestra vida todos los días, en cada cosa pequeña que hagamos. Entonces entendamos que los milagros no suceden únicamente en un ambiente sobrenatural, en un trance espiritual donde las personas se caen. No, los milagros pueden pasar cada minuto, cada segundo en tu vida. Lo que pasa es que tenemos que aprender a identificarlos y a saber que Dios obra en cada cosa que nosotros hacemos. Milagro en este tiempo es que vos estés en tu casa y que vos no estés contagiado ni nadie de tu familia, aunque no estés tomando las precauciones que debes tomar. Milagro es que las personas sean sanadas por manos de los doctores y la medicina. Milagro es poder ver la actitud de las personas en medio de esta crisis y ver que sí podemos creer en la humanidad nuevamente. Y para los que dicen que los pastores ya no están sanando a los enfermos, créanme muchacha que los pastores sí están orando por ellos, pero ellos también tienen que tomar sus precauciones. Este meme que les mostré hace poco es una forma de burla y debemos saber de que las cosas de Dios no funcionan como la mente humana puede pensar que funcionen. Entonces aprendamos a ver la mano de Dios en cada cosa de nuestra vida. Los que somos creyentes, mantengámonos orando por las personas que están enfermas, y a las personas que están enfermas hay que llevarles el mensaje de Dios para que ellos también puedan creer y de esa manera puedan ser sanadas. Entonces hasta aquí llega el video de esta semana. Espero haber explicado un poco acerca de cómo es que funcionan las sanidades y cómo es que no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran. Mi nombre es Andy Villatoro y no olvides seguirme en mi Facebook como AndyBlog, en mi Instagram como AndyBlog Oficial, y no olvides también suscribirte al canal porque aquí hay video todas las semanas. Que el Señor te bendiga. Decime qué pensás acerca de este tema, deja aquí abajo en la caja de comentarios qué opinas y nos vemos en un próximo video. Que el Señor te bendiga.